Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. He estado este mes hablando acerca de, a ver si se acuerdan, de convertirnos en una iglesia intercesora. Muy bien, por el ánimo de los 5 que saben de qué estamos hablando en este mes. Pero vamos a practicarlo, no importa. Estamos aprendiendo que la iglesia se debe convertir en una iglesia intercesora y restauradora. Muy bien, es que aquí hay más, ¿ok? No es eso, tranquilos. Y en las últimas 2 semanas, los últimos 2 domingos, estuvimos viendo acerca de que un verdadero intercesor siente el dolor de lo que a Dios le duele. ¿Sí? Vimos cómo, ¿de qué personaje estamos hablando? Nehemías. Vimos cómo llegaron noticias a ese lugar donde Nehemías estaba, que se llama ¿cómo? La fortaleza de... Muy bien, y en ese lugar llegaron noticias. Él estaba súper cómodo, súper tranquilo, súper chévere. Y resulta que le dicen, las murallas están destruidas, en tu casa todo está en ruinas, tu gente, tu pueblo. Y eso le dolió a él. Sintió dolor, oró, buscó a Dios, le dijo al Señor que hiciera algo que le permitiera restaurar. Y el domingo pasado vimos que el intercesor no solamente ora, intercede, sino que, ¿qué hace? Se coloca allí en primera fila para construir. Y estamos en ese proceso de aprender, de convertirnos en unos verdaderos intercesores y restauradores. Y escúcheme, interceder, como lo expliqué en alguna de las 2 enseñanzas, dije que era ponerse en medio de. Yo recuerdo que mi hermana mayor me lleva 2 años, cuando estábamos pequeñitos, para que lo pueda entender mejor. Mi hermana, cuando mi mamá me iba a castigar, mi hermana mayor se colocaba enfrente mío y las manos. No, mamá, no le pegue a mi hermanito. Eso es interceder por alguien. No ayudó mucho, la verdad. Quítese de ahí. O si no, usted también va a llevar. Pero eso es interceder. Interceder es ponernos en medio de, sentir ese amor por alguien, por un familiar, por un amigo, por alguna persona, por algunas personas. Y no solo orar, pedir a Dios, sino que va a restaurar. Y en eso estamos con el anhelo, orando como iglesia, como equipo de intercesión, que podamos ir más profundo en el Señor, que podamos ser esa iglesia que se levanta para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero todavía falta algo más. Todavía falta algo que es indispensable para ver el resultado del reino, en el reino. Y es algo con lo que luchamos todas las personas. Cada vez que emprendemos algo, cada vez que iniciamos algo, nos cuesta, es algo difícil en la humanidad poder controlar o poder hacer y no desistir. Diga conmigo, perseverancia. Y resulta que pasa algo que cuando un intercesor se levanta, un intercesor se pone en su posición, en su lugar, muchas cosas, muchos enemigos se ponen enfrente para oponerse a eso que el intercesor está haciendo. Es por eso que muchas veces dejamos de orar por algo, dejamos de invertir en algo, tiempo de oración, oraciones, ayunos, y decimos, no hay respuesta. Entonces abandonamos y dejamos de perseverar. Y el intercesor tiene que tener en su mente y en su corazón una certeza y una convicción de permanecer en esa tarea y en esa misión
hasta que vea algo nuevo ocurrir. Porque cada vez que alguien decide restaurar algo que está en ruinas, diga conmigo, siempre se va a levantar resistencia. Pero dígale al lado, no se preocupe, tranquilo. No se asuste por eso. Dios siempre es nuestra espada y nuestra ayuda. Hoy vamos a hablar de cómo mantenernos firmes, de cómo cuando todas las cosas a nuestro alrededor se ponen difíciles o hay mucha oposición, quiero que hoy aprendamos qué hacer para detener esa oposición, o qué hacer para romper y seguir avanzando en medio de esa oposición. Porque la mayor batalla del intercesor no es comenzar. Gracias. Y quiero aclarar para las personas que vienen por primera vez hoy, que no han estado en las otras dos enseñanzas, quiero contextualizar un poco. Interceder es una herramienta poderosa que tenemos todos los seres humanos para conectarnos con Dios y hacer que cosas sobrenaturales ocurran en nuestra familia, en nuestra casa, en las finanzas, en todas las áreas de nuestra vida. Porque es interceder para que no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a la perfecta voluntad de Dios, para que intervenga en mi mundo natural y su sobrenaturalidad transforme todo nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, ser intercesor no es para algunos, no es para las señoras más de más edad en la iglesia, las que tienen el cabello blanco. Entonces solamente ciertas personas de edad pueden hacer. Intercesores es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia en general. ¿Cuántos hacen parte de la iglesia? Levante su mano, por favor. Es un llamado para todos. Es un llamado a que todos nos convirtamos en una iglesia intercesora y restauradora. Amén. ¿Estamos listos para recibir hoy ese mensaje de parte de Dios? Quiero que por favor vaya a Nehemías capítulo 4, verso del 1 al 3. Nehemías capítulo 4. Dice de la siguiente manera: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, ¿qué pasó con Sanbalat? Dígalo fuerte, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. ¿Ustedes creen que estas palabras, esto que estaba diciendo Sanbalat y Tobías, eran las palabras de aliento que necesitaba un líder, un grupo que estaba reconstruyendo con buenas intenciones, haciendo algo para reconstruir un pueblo? ¿Creen ustedes que esas son las palabras que necesita alguien escuchar? Todo lo contrario, es lo último que quisiéramos escuchar. Malas noticias, malas palabras, falta de esperanza, falta de fe. Pero hoy vamos a aprender cómo vencer esas malas noticias. Pero primero vamos a identificar lo siguiente. Diga conmigo: todo intercesor y restaurador
enfrentará oposición. Es una verdad, iglesia. Pero necesitamos aprender que en medio de eso que ocurre, cuando decidimos interceder, orar, buscar a Dios, necesitamos entender que Dios nos va a dar siempre la victoria y que necesitamos perseverar. Todo intercesor y restaurador enfrentará oposición. Y quiero que te imagines que Dios te pide construir una casa. Imagina esto por un momento. Dios me pidió construir una casa espiritual. La de tu familia, la de tu ministerio, la de tu llamado. Y arrancas ¿cómo? ¿Cómo arrancamos, doctor? Llenos de alegría, de pasión, y bueno, y me voy a levantar a las 5 y voy a leer todo el Nuevo Testamento y vamos a buscar en las noches, cuando lleguen los niños del colegio vamos a orar. Mejor dicho, está todo como planeado, ya sabe qué va a leer, qué va a hacer, cómo vamos a empezar la dieta, bueno, todo está listo. Pero apenas usted pone el primer muro, apenas usted empezó la primera semana de oración y usted empezó a sentir a Dios en su vida real y empiezan a haber cambios, apenas usted colocó ese primer muro, falta un montón, pero colocó el primero y llegan 3 tipos de personas que le voy a mostrar. ¿Quiénes son esos 3 tipos de personas? El primero, que lo acabamos de leer en el primer versículo, ¿cómo se llamaba? Sanbalat. Dígale que tiene al lado, hey, cuidado con Sanbalat. Escuche, solo era decir eso, no hay que hablar más, tranquilos. Sanbalat era el burleador, el opositor político de la época, ¿sí? Y Sanbalat era el gobernador samaritano en los tiempos de Nehemías. Tenía un cargo principal, era un tipo que gobernaba. Y vivía en los alrededores de Samaria, al norte de Judá, y tenía poder político, tenía una influencia militar y una autoridad allí en esa región en donde se encontraba. ¿Qué representa Sanbalat? ¿Qué representa? ¿Qué es ese enemigo que viene a tumbarnos los muros? Escuche esto: la burla, el desánimo, la oposición que viene desde el poder y la influencia. Sanbalat no solo se burló, sino que intentó en ocasiones sabotear la obra para mantener a Jerusalén débil, sin muros, porque una Jerusalén fuerte no le convenía políticamente. ¿Entienden? Él tenía otros intereses, él quería tener el poder, y al ver que una ciudad que estaba en ruinas se estaba otra vez levantando, era una amenaza para él. Por eso, cuando leemos en Nehemías capítulo 4, verso 1, nos damos cuenta la razón por la cual se puso furioso. Dice, Sanbalat se puso furioso cuando oyó que estábamos reconstruyendo el muro. Escuche, Sanbalat representa a los que nunca han construido nada, pero se burla de todo. Te dice, ¿en serio vas a hacer eso? ¿En serio ir a la iglesia? ¿En serio leer la Biblia? ¿Usted tan inteligente que es? ¿En serio? Eso nunca va a funcionar. ¿Para qué? ¿Para qué los domingos? ¿Para qué buscar ayuda? Si eso no va a funcionar. Habla fuerte, pero desde lejos. No se involucra. O sea, critica, pero se mantiene alejado. ¿Identifica usted Sanbalat en su vida? No vaya a decir ni amén ni nada. O sea, piense lo que le estoy diciendo. Ese es un enemigo que mientras usted quiere hacer la voluntad de Dios, ser un intercesor, ayudar a otros, que Dios restaure su vida, que Dios ponga esos muros con sus propias fuerzas, Dios lo use para levantar los muros de su casa, de su familia, de su trabajo, de su empresa, de la iglesia. Viene ese enemigo, burlón, a desanimar, y muchas veces ese enemigo nos hace retroceder en el camino. O más bien, no retroceder, nos hace quedarnos ahí
estancados y quietos. Hay otro enemigo, Tobías. Escuche esto, Tobías era el infiltrado, el manipulador religioso. ¿Quién era históricamente Tobías? Que allí lo nombra en el capítulo 4, verso 1. Tobías era un amonita. ¿Saben quiénes eran los amonitas? Los enemigos número 1 del pueblo de Dios. Ese enemigo de Israel, esos eran los amonitas. Y Tobías pertenecía a una familia adinerada, influyente de la región del Jordán. Pero lo más grave, escúchame, es que este hombre, enemigo de Israel por su cultura, por ser una amonita, tenía familia dentro de Jerusalén, se había mezclado, había hecho alianzas entre nobles y sacerdotes. O sea, imagínense, un enemigo que sabía un poco de la cultura, pero era enemigo. Incluso este Tobías, en el capítulo 13 dice que tenía una habitación dentro del templo. ¿Qué representa? La oposición desde adentro. Recién yo empecé a buscar a Dios a mis 17 años y empecé a colocar muros. ¿Sabe cuál fue mi Tobías? Mi familia extendida. Mis primos, mis tíos se burlaban porque yo iba a la iglesia. Y recuerdo que en esa época, lo he dicho varias veces, era en Sábados Felices el hermano Saulo. ¿Alguien vio eso? ¿Se acuerda de eso, no? Ahí dijeron la edad más de uno. Escuche, yo era el hermano Saulo de aquel entonces. Uy, llegó el hermano Saulo, cuidado, no lo toquen porque él es santo y no puede bailar. ¿Alguien aquí le tocó vivir eso? Menos mal, bendito el Señor. Y esos que están dentro, que manipulan una aparente vida religiosa, pero lejos de Dios. No solamente la familia, falsas amistades, amistades tóxicas, amistades a compañeros de trabajo tóxicos, gente que en lugar de llevarte a Dios te resta, te quita. Tobías no se mostraba tan agresivo como Sanbalat, porque es que Sanbalat era el gobernador, pero era más peligroso. Escuchen, ¿por qué? Porque conectaba con los líderes de Judá, influenciaba con cartas. Él era el que mandaba las cartas para tener conversación con los otros pueblos. Sabía información interna, usaba espiritualidad para manipular. Mire este enemigo tan sigiloso y peligroso cuando queremos construir muros en nuestra familia, nuestra casa, interceder. Es el enemigo que muchas veces nos dice: eso que estás haciendo no va a dar resultado. ¿Para qué sigue? Eso no va a funcionar. Todos están hablando mal de ti. El que viene y echa, ¿qué cosa? Veneno. Eso están diciendo que eso todos están hablando. Mejor deje eso así. Mejor, ¿para qué pierde tiempo y se pone a construir? ¿Para qué usted, mire, con tantas comodidades que tiene en el templo donde usted estaba en la fortaleza Susa, ¿para qué viene aquí a desgastar su tiempo? ¿Alguien identifica este otro tipo de enemigo cuando usted quiere ser una persona cercana a Dios? Uno más, el último. Gesem, el aliado extranjero, la persona que está en otra posición. Y históricamente Gesem era un líder árabe, era una persona que posiblemente jefes de tribus que estaban al sur de Judá, y su nombre aparece en muchos documentos, ¿sí? Fuera de la Biblia, que corroboran su existencia, lo que indica que no solamente era un cualquier árabe, sino que tenía poder también político en la época. ¿Y qué representa? La presión que muchas veces viene a nuestra vida, pero que es externa.
amenazas, intimidación, la economía, la política, cosas que no podemos controlar, la economía de un país, de una ciudad, la inseguridad, que hay muchos ladrones que están colocando amenazas, en fin, representa Gesén amenazas externas. Y Gesén representa todos esos factores que intentan frenarnos, pero desde afuera, como lo acabé de nombrar: la escasez, el miedo, el no se puede, este no es el momento para que usted se ponga a ir a la iglesia, sacar 2 horas del domingo. No, señor, váyase a trabajar, que mejor le va produciendo. ¿Para qué orar si mejor? Cosas externas. Nehemías capítulo 6, verso 6 dice: Gesén se suma a las acusaciones falsas para intimidar a Nehemías y frenar la obra. Quiero que me ponga mucha atención, que voy a entrar en el grueso de este mensaje. Solo te estaba mostrando esos 3 enemigos que quieren venir a nuestra vida para detenernos en la obra que Dios nos ha puesto por delante. No sé cuál te ha detenido. No sé cuál se te ha puesto enfrente en el camino y te ha dicho: no es el momento. Mira la crisis, nada va a cambiar. Mira la enfermedad con las que estás luchando, no hay forma de traer sanidad. Y eso se va convirtiendo muchas veces en un miedo que no nos deja avanzar y alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Los nombres de los enemigos de Nehemías representan tipos de oposición: Sanbalat, la burla y el desánimo; Tobías, la crítica que busca desvalorizar lo que estás haciendo en tu presente para acercarte a Dios; y Gesén, la manipulación que intenta sacarte del camino. Estos 3 enemigos nos sacan muchas veces del propósito que Dios tiene con su iglesia, de buscarlo, de ser intercesores, de ser restauradores, de tener comunión con Él. Nehemías capítulo 4, verso 8 y 9. Ahora sí. Diga conmigo, léanlo conmigo en voz alta, por favor. 1, 2 y 3. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad. ¿Cuándo? Día y noche, para protegernos. Aquí está la clave para vencer a esos enemigos distractores. Siempre vamos a tener oposición, siempre vamos a tener resistencia. No hagas, no eres, no estás capacitado, no puedes, no eres capaz, no tienes las habilidades, te falta mucho, te falta bautizarte, te falta hacer escuela 1, 2 y 3 con, ¿cómo se llama? Con doctorado en divinidad y 3er, 4, 8 cielo para que puedas ser un intercesor. Mentira. Me encanta lo enfocado que estaba Nehemías, y de él debemos aprender hoy. ¿Ellos qué hicieron? Sus enemigos todos hicieron planes para venir y luchar contra ellos. Dice, y causar confusión entre nosotros. Cuando vienen esos ataques, cuando vienen esos enemigos, cuando vienen esos pensamientos, generan confusión en la iglesia, generan confusión en las familias, generan confusión en el trabajo. Pero Nehemías fue muy claro y enseñó la manera en cómo debíamos vencer esos enemigos. Y les dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad. ¿Cuándo? Día y noche. Habían muros que se estaban construyendo, pero no podían irse a dormir relajados. Por favor, mi amor, estoy cansado, necesito que me hagas un masaje, me tenga la comidita lista, calientica. No. La iglesia viene el domingo, recibe una palabra
y creyó que eso era todo lo que teníamos que hacer para mantener nuestras murallas levantadas y erguidas, robustas, para que no nos sorprenda ningún ataque del enemigo. Por eso la iglesia necesita ser intercesora, pero no cualquier intercesor. Ese intercesor que sabe pelear, que sabe mantenerse de pie. Por eso Nehemías dijo: pongamos guardias. Yo necesito en cada rincón, en cada parte, necesito guardias vigilando de noche, de día. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Yo no tengo tanto dinero para pagar vigilancia privada en mi casa. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo hago para ponerle seguridad? ¿Y por qué digo que la iglesia viene solamente el domingo, recibe una palabra y nuestras murallas quedan descubiertas? Mientras usted viene a la iglesia, hay ángeles alrededor. Mientras usted viene a la iglesia, usted está orando y está convirtiéndose en un guardián de su casa, de los suyos, de su familia, y está allí con el pecho al frente, con la cabeza erguida y muy lleno de fe y de valentía. Pero cuando salimos de la iglesia, vivimos nuestra vida como bien nos parece, con nuestro trabajo, con nuestras actividades, y descuidamos nuestra oración, descuidamos orar a Dios para que esos muros estén siempre protegidos. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la responsabilidad no es para que los domingos solamente oremos y vayamos a la iglesia. La responsabilidad, Nehemías estaba diciendo que puso guardias. ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿El viernes en la noche de adoración? Dígalo fuerte: día y noche. Dígale al que tiene al lado: hey, día y noche, chicos, día y noche. ¿Qué es hacerlo día y noche? Todo el tiempo pensando: hey, mi casa está desprotegida. ¿Cuántos de aquí se van a un paseo y dejan su casa, la puerta abierta? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Y qué le hace usted ahí a la tranca? Sí, quedó bien. Mi esposa ya acostados en la cama, los dos listos a descansar. O sea, 2 segundos y faltando esos 2 segundos, mi amor, ¿revisaste la ventana de los niños que esté bien cerrada? No. Bueno, está bien, yo voy, dice ella. Se para. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo conmigo: seguridad. Pero en nuestra vida espiritual, ¿hay seguridad? No. Pues sí, esta mañana oramos y dimos gracias al Señor por los alimentos. Es que escuche, tenemos enemigos, iglesia. Enemigos, y no estoy hablando solo de personas que las sabrán. Que Dios obre con cada uno de ellos. Suelte esas cargas. Pero escuche, tenemos enemigos espirituales que no quieren que la iglesia se convierta en una iglesia intercesora. Porque es que hay poder en eso. Hay poder en la intercesión. Hay poder en restaurar a otros. Cuando eso es una prioridad en mi vida, se abre el cielo, hermano. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, como el enemigo no quiere que se abra el cielo, porque si se abre, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, su vida cambia para siempre, su familia es transformada. Entonces, por eso hay tanta oposición. Hay salvación para las almas, por eso hay tanta oposición. Pero si usted y yo seguimos pensando solamente en otras cosas y dándole relevancia más a otras cosas que no son eternas, entonces vamos a vivir siempre con las murallas destruidas. ¿Cuál es la clave? No me estoy inventando algo. No estoy enseñándole una nueva doctrina. Les estoy enseñando y corroborando el llamado que Dios nos ha hecho siempre. Que Jesús vino una vez más a
replicar lo que estaba en el corazón de Dios. Dios quiere comunión con sus hijos. Dios quiere comunión con su iglesia. Dios quiere una iglesia que vive en intercesión y en adoración. Dios quiere una iglesia, está anhelando una iglesia en donde poder habitar y en donde poderse encontrar todo el tiempo, 24/7, día y noche, no los fines de semana, no los finales de mes, cuando tenemos que pagar y solucionar problemas y circunstancias. Dios quiere una iglesia intercesora y restauradora. ¿Me estás comprendiendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Diga conmigo: colocando guardias día y noche, orando en todo tiempo. Dígale al que tiene al lado: necesitamos orar en todo momento, en todo tiempo, día y noche. Iglesia, está escrito en la Biblia que en los tiempos finales el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Y el único antídoto para que el corazón no se enfríe es que permanezca como encendido, bien calientito. ¿A cuántos les gusta comer calientito? Bueno, hay personas extrañas que les gusta comer frío y no vamos a discutir por eso. O sea, de todo hay en la viña del Señor. Pero a los normales, a los hijos de Dios normales, nos gusta calientico el arrocito, que usted le toque soplar un poquito la sopa. ¿Alguien confirma? Igual al resto también Dios los ama y hace llover sobre justos y los que les gusta comer frío, no pasa nada. Pero escuche, necesitamos entender que el llamado que Dios le está haciendo a su iglesia es a tener un corazón encendido. Por eso necesitamos ser intercesores. Y es un nombre que le damos para entender que es una vida de oración. Es una vida de búsqueda de Dios. Es una iglesia involucrada en comunión con Dios, que le interesan los asuntos del reino, que le interesa el corazón de Dios para ser manos de Dios aquí en la tierra. ¿Me estás comprendiendo? Ahora, una más. El intercesor aprende a discernir distracciones. Porque es que no son solo enemigos, también hay distracciones. Nehemías capítulo 6, le voy a mostrar cuáles. 1 y 2. ¿Quiénes estaban otra vez? Sanballat, Tobías, Gesem. Por favor, no le vaya a poner a sus hijos ninguno de esos. O sea, si tenía en mente Gesem, no, por favor. Póngale Elkin, otro nombre. Dice: Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha. ¿Cómo estaba la muralla? Ok, estaba perfecta. A pesar de que todavía no habíamos levantado, ¿qué cosas? Las puertas en sus respectivos lugares. No les faltaba casi nada, ¿no? Las murallas completas, pero igual se podían meter. Faltaban las puertas. Así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Diga conmigo, Ono. Punto. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. Los enemigos lo invitaron ¿a qué? A conversar. Y esa era una trampa. Nehemías, mire lo que respondió. Verso 3. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Los enfocados. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Cuántos respondemos así? Oiga, ¿qué está haciendo, mano? Vamos a tomarnos algo.
Y los que nos distraemos fácilmente, salió. Y mire lo que él le dice en la respuesta. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Ono, que era el lugar donde querían encontrarse con Nehemías, significa reposo, desplazamiento y demora. Es decir, en otras palabras, querían que dejara de avanzar con lo que estaba construyendo. Ahí tenemos que tener cuidado con ese o no. Hoy en día puede ser o no conversaciones innecesarias, problemas ajenos que no te corresponden. Pero es que a mí me parece que mejor debe, no, o sea, sí. Actividades que apagan el fuego. Por ejemplo, el viernes será nuestra noche de adoración. ¿Creen ustedes que es una noche para encender el fuego? Lo es. Y todos tenemos enemigos que nos dicen, ¿a qué va a ir a eso? Pastor, va a cantar las mismas canciones de siempre. Mejor no vaya. El domingo, ¿para qué ir a la iglesia el domingo? Si usted es un burro de trabajo y ha trabajado toda la semana desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿para qué va a ir a la iglesia? Mejor quédese, duerma, descanse. ¿Qué pasa cuando usted duerme y descansa en el contexto de lo que estoy diciendo? Aclaro, descansar y dormir es supremamente importante. Pero cuando dejamos de hacer lo que es importante para Dios, nos dormimos espiritualmente. ¿Y cómo quedan nuestros muros? ¿Protegidos o desprotegidos? Otro ono hoy en día puede ser opiniones que te roban el enfoque. ¿Alguien ha recibido críticas, opiniones sobre lo que está haciendo, de cómo usted está formando a sus hijos con valores, con principios? Uno más, entretenimiento que anestesia nuestro espíritu. Ahí voy a incluir el celular, Netflix, las series que tanto le gusta coreanas, las novelas, Betty la Fea. Todavía. Bueno, no voy a decir tanto porque me estoy viendo el Chavo del Ocho. Estoy enseñándoles a mis hijos la cultura del Chavo del Ocho. Escuche, el intercesor debe aprender a decir no a todo lo que le roba distracción. Para concluir, ¿qué te quiere distraer en este tiempo? Identifica los distractores. Identifiquemos y pidámosle al Espíritu Santo qué nos está distrayendo, qué conversaciones nos están jalando y nos están sacando del lugar donde Dios quiere que estemos despiertos, llenos de entendimiento y discernimiento. ¿A qué ono te están invitando a descender? A que salgas de tu enfoque y te está diciendo, sal de allí. Ven y hablamos otros asuntos. ¿Qué cosas te están trayendo distracción? Y uno más, una pregunta más. ¿Qué muro dejaste de construir por escuchar las voces equivocadas? ¿Qué muro dejaste de construir? Si no me gusta, me voy.
Si no es lo que yo quiero, me alejo. Y los muros quedan allí, escombros. Los enemigos se burlaron. Los enemigos creyeron que ese hombre, con piedras totalmente quemadas, en ruinas, podía construir un muro. El otro domingo voy a terminar esta serie. No quiero que se lo pierda porque va a estar maravilloso. Pero hoy quiero terminar diciendo que te metas en el corazón, en tus pensamientos, esta frase: estoy en una gran obra y no me voy a distraer. Si tu familia, si tu casa, si los tuyos no son importantes para ti, entonces no esperes que cosas extraordinarias acontezcan en el futuro. Hoy necesitamos reconstruir los muros, ser verdaderos intercesores. Algunos hoy aquí han perdido el enfoque, han sido distraídos. Otros están cansados, agotados de trabajar y con su propio puño levantar, hacer, quitar, y sienten que ya no tienen fuerzas. Otros han soltado el ladrillo, han soltado los implementos, los utensilios. Otros soltaron la espada. Pero hoy algunos necesitan renovar sus fuerzas para permanecer construyendo ese muro. Mi pregunta es para ti. Quiero que te vayas hoy de este lugar con una incomodidad en tu corazón. Quiero que te vayas hoy incómodo de la iglesia. Quiero que te vayas desafiado hoy a con el firme propósito de transformar tu vida, de convertirte en un verdadero intercesor. Porque los milagros más grandes, los muros más grandes, Nehemías, escúchenme, no era ni ingeniero civil, ni arquitecto, ni mucho menos un albañil. Era un hombre que lo tenía todo en el lugar donde vivía. Comía la comida del rey, tomaba el vino que tomaba el rey, vivía en una mansión, era el palacio del gobernador. Tenía todo a su disposición. Era amigo de los cocineros y le pedía a los cocineros que le calentaran la comida porque no le gustaba fría. Tenía acceso a lo más secreto del rey. Iglesia, necesitamos salir de nuestra fortaleza. Esta es la tercera parte de esta serie. Sal de tu fortaleza. Iglesia, salgamos de nuestra comodidad. Salgamos de nuestra comodidad y vamos a reconstruir murallas. Porque la presencia de Dios está con nosotros para que coloquemos las murallas en el correcto lugar. Coloquemos la seguridad necesaria para que podamos ver, para que la gente pueda ver a Cristo obrar en nuestra naturaleza, pueda ver a Cristo obrar no por nuestras capacidades, sino por el poder sobrenatural de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Y quiero que terminemos este tiempo orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a convertirnos en esos intercesores. Padre, mira tu iglesia, incluido el pastor. Míranos como ese buen padre que sabe lo que sus hijos necesitan y lo que no necesitan. Siempre que vamos a un supermercado, mis hijos quieren pedir ciertas cosas, en especial el menor. Pero yo como padre sé que hay cosas que no necesita y no se las doy. Pero sin que él me pida, hay cosas que yo como padre sé que él necesita y se las compro. Hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús
para que todas las cosas que no necesitamos en este tiempo, nos ayudes a abandonarlas, aquellas que nos cuestan, y que nos quites aquellas que son externas, que nos están distrayendo y no nos dejan enfocarnos en el llamado que tú tienes para nosotros. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, por favor. Oramos para que cada persona en este lugar se convierta en un intercesor y restaurador. Oramos para que los distractores, para que los Gesem, los Zambalat, los Tobías sean derribados en el nombre de Jesús, y podamos empezar a poner los muros correctos, los ladrillos, empezar a edificar, pero con tu poder y tu fuerza, no con nuestras habilidades y nuestras capacidades. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: bendigo esta semana. Bendigo esta semana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo mis hijos, bendigo mis padres, mis hermanos, el trabajo, la empresa, las empresas. Bendigo mi profesión. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy con tu respaldo, porque me levanto este día como un intercesor y un restaurador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.